Profe, una pregunta. Hoy estuve haciendo una reunión igual que esta. Uh-huh. Y cuando le doy a la esquina no me aparece la opción de grabar. No, en 3 punticos. Hay 3 punticos a la esquina derecha. Sí, aquí en la esquina derecha, aquí Debe sí, aparecer. sí que sale de tener grabación. Sí, exacto. Encima de cambiar diseño le sale lo de la grabación, pero ¿cómo activa la grabación? No, solo la grabación empieza cuando yo muestro mi pantalla. Tía, qué raro. Sí, siempre está ahí disponible. ¿Y eras Vale, vale. el administrador de la reunión? No, Ah, entonces no. pero es ¿Será que por eso? aquí me sale la opción de grabar. Si usted tiene la grabación, a mí aquí me sale la opción de volver a reiniciar la grabación y de detenerla. Qué extraño. Bueno, Siempre aquí aparece. ya investigaré, profe. Perdone la interrupción. Uh-huh. Entonces la idea es que hagamos algunos ejercicios de repaso para que afiancemos un poco lo que vimos la semana anterior y que ustedes hagan las preguntas que tengan. No sé si ya lo empezaron a hacer, si lo han intentado o empezamos a hacer un ejercicio desde cero. Pues, profe, yo creo que terminé el primero. Ya. Voy Yo a colocar también aquí el avanzaba primero más o entonces. menos como con 3, pero pues sí me gustaría que los pudiéramos revisar como paso a paso, profe, para saber como con certeza si realmente lo he estado haciendo bien o de pronto no es como por donde lo he realizado Bueno, y poder corroborar. ok. Entonces yo voy a escoger algunos, no los voy a realizar todos, voy a ir escogiendo algunos, ¿sí? Y de pronto con lo que hagamos del primero, aclaramos cosas y luego ustedes se enfrentan el segundo y luego yo cojo el tercero, ¿sí? Y como la sección de hoy es más bien corta, entonces lo que no hagamos hoy lo retomamos el viernes y seguimos el viernes sobre estos ejercicios. ¿Listo? Listo, profe. Entonces voy a arrancar con el primero. Yo esto lo voy a dejar en un tablerito, hoy me traje un tablerito distinto. Este es el tablerito del OneNote. ¿Sí lo están viendo en la pantalla? No, No, yo no. No. A ver. no. Ya sí creo que no se la estaba compartiendo, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Entonces ese es el OneNote. Funciona como un tablerito, aquí puedo pegar texto o puedo rayar sobre este tablero. Entonces vamos a empezar a resolver este problemita. Aquí me deja... Sí, perfecto. Entonces se lo voy a leer, dice, la inspección visual humana de uniones de soldadura en tarjetas de circuito puede ser subjetiva y variar entre evaluadores. Si que un evaluador puede ver un error en la soldadura o un defecto en la soldadura o puede no verlo. O sea, no siempre la inspección visual es perfecta y algún evaluador puede ver un defecto que otro no, ¿cierto? Para verificar esa subjetividad, entonces se ha realizado un experimento, se le han pasado 10.000 uniones de soldadura a 2 inspectores, al inspector A y al inspector B, ¿cierto? El inspector A clasificó como defectuosas a 724 uniones y el inspector B clasificó como defectuosas a 721 uniones, ¿sí? Y al menos uno de los inspectores consideró que 1.159 uniones eran defectuosas. Cuando decimos al menos una, ¿cierto? Quiere decir o que lo detectó el inspector A o que lo detectó el inspector B, ¿sí? Uno de los dos o incluso los dos, ¿cierto? Decimos alguno, quiere decir uno o los dos. Perfecto. Entonces aquí tenemos unos datos iniciales, ¿sí? Por ejemplo, si definimos aquí, me apaño con esto, el evento A, me dicen si lo que yo estoy haciendo aquí les va saliendo. Definimos el evento A como... no sé,
defectuoso por el inspector A, ¿sí? Y el evento B, entonces será clasificado como defectuoso por el inspector B, ¿cierto? Si queremos calcular entonces probabilidades aquí, tendríamos entonces que la probabilidad de A, ¿cierto? Hicimos que la probabilidad la podríamos calcular siempre como número total de casos, ¿cierto? Como denominador y numerador, el número de casos a favor del evento A. En este caso, 724 clasificados como defectuosas sería el numerador, 724 de 10.000 uniones. 10.000. De 10.000 uniones. Y la probabilidad de B, ¿cierto? En este caso serían 721 dividido 10.000. de 10.000. ¿Vale? Profe, una pregunta. ¿Sí? Yo ahí en este parámetro que tú estás cogiendo, pues yo lo analicé de manera inicial como los 10.000, como si fuera un 100%, y de ahí sacaba los porcentajes tirando una regla de 3. Sí, es lo mismo. Ah, bueno. Llegarías al mismo resultado, sí, que eso daría 0,0724. 0,724. Sí. ¿Sí? Si lo expresáramos aquí en porcentajes, diríamos esto igual, 1, 2, 3 ceros, ¿cierto? Y uno más. Entonces nos llevaría esto a 0,00. No, profe, no da con un 0. Dime. Yo creo que le sobra un 0 ahí. Después de la coma es solo un 0. Solo un cero, sí. Sí, la coma, después de la coma un 0, sí. Ah, cierto. Sobra un 0 aquí, ¿no? 0,0 724. 724, es decir, el 7.24% si lo fuéramos a expresar como un porcentaje, ¿no? Sí, señor. ¿Vale? Y este entonces sería igual a 0.0721, equivalente al 7,21%. ¿Cierto? O sea, aquí ya tenemos esta información inicial y la información sobre B. Y esta información que dice por lo menos 1, por lo menos 1, ¿cierto? Este por lo menos 1 quiere decir que lo detecta A o que lo detecta B, ¿verdad? Y cuando utilizamos la O ahí en la Es la unión. conclusión, ¿cierto? Es la Es una unión, unión. exacto. La unión. Entonces tenemos aquí, entonces, que A unión B lo detecta A o B. lo detecta B. ¿Listo? Eso es la unión, ¿vale? Por tanto, la probabilidad de esa unión es igual a 1159 de 10.000. Ajá. Señor. ¿Cierto? Lo que es igual a 0.1159
o el 11.59%. Ujú. ¿Listo? Señor. Ahora Sí. nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno lo considere defectuosa? Ujú. ¿Sí? Lo más sencillo siempre es hacer esto por los diagramitas de Venn. ¿Sí? Diagramitas de Venn, ¿recuerdan? Diagramitas de Venn es esta representación en donde este es todo el universo, ¿cierto? Es decir, este es todo el universo. Este es uno de los eventos, ¿sí? En este caso puede ser A, y este es B. el otro evento, ¿cierto? No siempre del mismo tamaño, ¿cierto? Entonces, este es todo el universo que nosotros llamamos el espacio muestral S, ¿cierto? Este pequeñito de aquí es el evento A y este es el evento B, ¿cierto? Y esto que tenemos aquí es la intersección entre A y B, ¿cierto? Cuando a mí me dicen, ninguno de los inspectores los considere defectuoso, ninguno, ¿qué quiere decir? Que no lo detecta A y tampoco lo detecta B, Entonces ¿cierto? te pregunta por el complemento. ¿Por el complemento de qué? De que alguno lo detecte, Ujú. ¿sí? Entonces, que ninguno de los inspectores lo detecte como defectuoso es no lo detecta A y no lo detecta B. ¿Listo? Si yo me paro aquí, ¿estaré en este conjunto? ¿Dentro de A? Este no es mi conjunto, ¿cierto? Estos son los que detecta A, Ujú. ¿cierto? Estos son los que detecta B y esa intersección son los que detectan los dos. Por tanto, lo que a mí me están preguntando aquí, no lo detecta A y no lo Profe, detecta B. es que no veo el mouse. Sí, no se ve el mouse, profe, no se ve el mouse, no se ve dónde Sí, está señalando. está muy grande. Es un lápiz, a ver. ¿Aquí lo ven o no? Voy a Ahora Ahí sí, pintar. sí. Sí. Este mouse sí. sí, ese Uy, mouse sí, yo Sí, lo la ese, veo, raya pero se ve. yo lo veo, pero muy pequeño. Bueno, ya pues les ese es el pinto la zona. punterito. ¿Cierto? Ya les pinto la zona. Entonces voy a pintar aquí con amarillo, Eso, mejor, ¿cierto? sí. Esto, ¿qué es? Eso sí lo ven, el amarillo sí lo ven, ¿cierto? Sí, Sí, señor. los que Eso detecta. es lo que detecta A, exacto. ¿Sí? Voy a pintar aquí con verde. ¿Esto qué es? Lo que detecta B. Lo que detecta B, ¿cierto? Y aquí voy a pintar en gris esto, La unión de A y B, La unión la de... Que sería lo intersección, que detectan la la intersección, lo intersección. que que los detectan ambos. detectan los dos, ¿cierto? Y a mí lo que me están pidiendo es lo que no detectan ninguno. O sea que lo que me están pidiendo es, voy a pintarlo aquí en otro color, en este color azul, lo que me están pidiendo es esto, ¿cierto? Ujú. Esto, ¿quién lo El detecta? espacio muestral. ¿Cierto? Esto, lo que está por fuera de todo esto, ¿cierto? No lo detecta A y tampoco lo detecta B. Ujú. ¿Sí? Es toda esta zona. Todo lo que no es ni A ni B. Pero eso que está por fuera, entonces será lo que no detecta A ni B. ¿Listo? ¿Sí? Y Sí, señor.
Esto que está aquí en amarillo, en verde y en gris es justamente esto. La unión. ¿Cierto? Ujú. Esto que está aquí es justamente la unión. 11.59. Esta unión, ¿cierto? Es esto, esto y esto. Por tanto, si todo S tiene probabilidad 1, entonces que ninguno de los inspectores lo detecte, lo podríamos encontrar, la zona azul lo podríamos encontrar como 1, que sería todo, quitándole esta zona interior. Así que eso sería, aquí mientras voy manejando mejor esto. 1 menos la probabilidad de A unión B. Uno menos 0.1159, que sería igual a 0.8841, 841. ¿cierto? Sí. Profe, Esta es la respuesta. pregunta. Profe, pregunta. ¿Sí? Claro. Cuando yo lo realicé, yo llegué pues a la misma situación, a uno menos, pero dentro de lo que yo pude como entender y de pronto no sé ahí, yo hice 1 menos la probabilidad de A, menos la probabilidad de B, menos la probabilidad de la unión. De la intersección. No, yo lo coloqué como la unión. Entonces, el error mío es que si yo lo fuera a hacer así con las probabilidades de A y B, tendría que restar también la intersección más no la unión. Exacto, sí, porque si hicieras Ya. 1 menos la probabilidad de A menos la probabilidad de B, tendrías que sumarle la intersección una vez. Listo, entonces ya, pero entonces es que eso es lo que precisamente yo no entendía. Ya comprendí que cuando hablamos de la unión es hablar de todo el conjunto, por decirlo así, de los dos óvalos y del punto en común entre ellos. Y de lo incomún, sí. Entonces simplemente sería al 1 restarle la unión. Restarle la unión, sí. Si me hubiesen dado el dato de la intersección, sí habría que hacer el proceso como te lo acabo de mencionar entonces. Si te hubiera dado por aparte el A, B y la intersección, pues tendrías que calcular la unión desde esos tres elementos. Exacto. Listo, profe, pero aquí gracias. como tenía directamente la información de la unión, pues ya era solamente restar. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Sí, señor. Lo mejor siempre cuando uno está empezando con esto, después ya uno se lo imagina, pero en principio la recomendación es dibujar el diagramita. Primero ver el ejercicio, mirar qué nos han dado en el ejercicio, la información que está aquí contenida, y luego, para identificar qué es lo que nos están pidiendo, apoyarnos con el diagramita de Venn. ¿Sí? Y con el diagramita deducir cuál es la probabilidad para no tener que estar recordando tanta formulación ni memorizando, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a ver la segunda. Dice, el inspector B la clasifica como defectuosa, pero A la clasifique como buena, ¿cierto? Recuerden que esto es A clasifica como defectuosa, B clasifica como buena, como defectuosa, ¿cierto? Ambos como defectuosos, y por acá están las que detectaron, las que clasificaron como buenas, ¿cierto? Las que fueron clasificadas como buenas. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a hacer otro diagramita de Venn. Aquí está nuestro diagrama de Venn. Las dos formas para A y para B. ¿Cierto? Y que los que nos están diciendo es, si este es A, clasificados como defectuosas por A, clasificados como defectuosas por B, ¿cierto? Entonces nos están diciendo que B tiene que haberla clasificado como defectuosa. Pero A no la pudo haber clasificado como defectuosa, A la tuvo que haber clasificado como buena.
¿cierto? Entonces, que B la haya clasificado como defectuosa sería entonces todos estos, ¿cierto? ¿Cierto? Y miren que de B no estoy de B, eso también es parte de B, ¿cierto? Sí, señor. Pero esta no la estoy Sí, contabilizando. no, ¿Por qué? Porque esto porque ella también sería, la clasificaría como defectuosa. eso sería que B la clasificó como defectuosa y que también A. Sí, señor. Y lo que me están diciendo aquí es que B la haya clasificado como defectuosa, pero no A. Entonces, este conjuntico de aquí, el que está azul más claro, esto es B, pero no A. ¿Listo? Para hallar esto, ¿cómo podríamos hacerlo? Quitarle la intersección con A. Quitarle la intersección con A, ¿cierto? Entonces, lo que podríamos hacer entonces es, eso sería igual a la probabilidad de B, perdón, que aquí el color, ¿cierto? Entonces sería igual a la probabilidad de B, pero allí está incluida esta zona. Y justamente esa zona tengo que quitársela. Menos la probabilidad de B en intersección con A. ¿Sí? Esta probabilidad de B ya la conocíamos, ¿cierto? Estaba aquí. 0.0721. Sí. Profe, esa misma fórmula que acabaste de copiar ahí no hace referencia también a la fórmula de probabilidad de A complemento intersección B. Complemento, intersección B, Exacto. sí. Sí, esa es exactamente la misma fórmula. Solo que para no irnos a buscar la fórmula, lo estoy sacando desde un concepto, pero sí, es exactamente lo mismo. Voy a bajar un poco aquí. Sí, eso es justamente lo mismo que tú estás diciendo ahora. Es exactamente lo mismo que probabilidad de B en intersección con el complemento de A. Bueno, que sí lo detecte B y este complemento quiere decir que no lo detecte A. ¿Cierto? Sí, señor. Exactamente esto mismo que estamos calculando aquí. Y nos falta ahora entonces la intersección. Ujú. ¿Cómo encontramos esa intersección? Pero la intersección sería la Sumando A, sumando B y y restarle restando la la unión. unión. Exacto. Sí. Entonces, si ahora ya tenemos esto, entonces, Es reemplazarla. ahora para hallar esta intersección, ¿cierto? Entonces, tendríamos que acudir a la fórmula, ¿recuerdan? De la probabilidad de B, Más. intersección con A, Ujú. la podemos encontrar como la probabilidad de B. La de A, bueno, la probabilidad de B más la Más probabilidad de A menos la probabilidad menos de la de la unión. probabilidad De la de la unión. de la unión. unión, sí. A ¿Cierto? unión B. Sí. Y estos datos sí que los tenemos ya todos acá arriba, ¿no? Ujú. Sí, señor. 0.0724 a 0.0721 21 menos 0.1159. Menos 0, entonces 59. Eso da 0,0286. Sí. 0.1159. ¿Cuánto me dice que da esto? 0,0286. 0.286. Sí, señor. 0286. ¿Cierto? Y esta es solamente la intersección. ¿Sí? Sí.
Listo. Y ese valor entonces es el que tendríamos aquí, ¿no? Pero 286. Listo. Y el resultado entonces ya lo tenemos ahí. ¿Cuánto da esta resta, muchachos? Pues no tengo aquí. Eso da 0.0435. 0.0435. 435. Y ese es el resultado. ¿Listo? Profe, ¿eso igual se expresa como porcentaje después? Sí, podemos expresarlo. Esa es la forma expresada en fracción, ¿cierto? Pero también está la alternativa de expresarla como porcentaje, ¿no? 4.35%. ¿Sí? Es lo más habitual expresar esas probabilidades como un porcentaje. Esa es la respuesta. ¿Vale? Entonces, un aspecto clave es dibujar, tener siempre el dibujito del diagrama de Venn. Para cada situación, identificar qué nos están entregando, lo que nos piden y lo que nos piden identificar en el diagramita de Venn, y con eso vamos sacando entonces las probabilidades dependiendo de lo que tenemos como información. ¿Listo? ¿Pregunta allí con ese punto? Profe, yo tengo una duda. Sí, Efraín. En ese segundo punto donde piden que la probabilidad de que él lo clasifique como defectuoso sea como bueno, no hay que considerar el conjunto S en esa clasificación de A como bueno. O sea, porque el conjunto A nos muestra es los que identifica A como defectuosos, ¿sí o no? A y B están, esos dos conjuntos, A es defectuoso y B es como defectuoso. La intersección es la posibilidad de que ambos los consideren defectuosos, pero aquí está hablando de cuál es la probabilidad de que B los clasifique como defectuosos y A como buenos. Y estamos hallando solamente, digamos, la probabilidad de B la intersección de B menos A, pero no hay que considerar el conjunto S, que es más amplio, que es donde cabe la posibilidad de que, la probabilidad de que A los clasifique como bueno. No hay que tomar esa cifra como referencia. Dices que por qué no consideramos, por ejemplo, lo que pregunta Efraín es por qué no consideramos, por ejemplo, los elementos que están aquí afuera, ¿no? Afuera, sí. Pues no se supone que los elementos que están afuera es los que clasifican como buenos. Como buenos. ¿Sí? Tanto esta zonita gris, tanto A como B lo clasificaron como buenos. ¿Cierto? Exacto. Pero como el equipo nos pide que B lo haya clasificado como malo y que A lo haya clasificado como bueno, no cabría. Porque en ambos lo clasificaron como buenos. ¿Cierto? Y lo que nos pide aquí es que B vaya clasificado como defectuoso, que es esta zona. Sí. B sí como defectuoso. Profe, una pregunta. A como bueno. Una pregunta. Entonces, o sea, es igual como cuando sacamos la exclusión de la intersección de A y B. O sea, por eso no metimos tampoco S, es lo mismo. Exacto, por eso no metemos estos de acá afuera. ¿Sí? Estos de acá afuera porque ambos los consideraron buenos y lo que nos están diciendo es que B, la condición que nos están colocando es que B lo haya clasificado como defectuoso, o sea que nos tenemos que circunscribir a B, ¿cierto? Y dentro de los que B clasificó como defectuosos,
que A los haya clasificado como buenos, es decir, que no sean estos. Dentro de los de B, que no sean estos, porque estos A los clasificó como defectuosos. Entonces, dentro de los de B, que estén por fuera de A, esta es la zona azul. ¿Cierto? Sí, pero bueno, y no incluimos los de afuera, porque los de afuera fueron clasificados como buenos por B y incumplen esa condición. Profe, perdón, ahí como no sé si de pronto quepa como la aclaración y de pronto también para que si de pronto resuelve un poquito la duda que tiene Efraín. Cuando nosotros estábamos hablando de la probabilidad de B intersección A complemento, con ese A complemento no estaríamos contemplando todo lo que dice Efraín de la parte de S. Sí, con Entonces, A complemento estaríamos incluyendo, en A complemento está S, pero ajá, como es la entonces intersección con B, la única parte de A complemento que está intersectada con B es esta. Ajá. Pero entonces ahí es como la respuesta, ahí está, con A complemento se considera lo que dice Efraín, lo que estaba diciendo Efraín, sí se está considerando lo que dice él. Sí, es que Efraín lo nos que yo dice veo es esto. la pregunta que se hace es que si en el momento de escoger una de las tableticas, pues, o de los elementos a valorar, que si en el momento de escoger uno, el segundo punto lo que nos plantea es qué probabilidad hay de que el inspector B clasifique como defectuoso ese uno que escogió y que A lo clasifique como bueno. Entonces, cuando veo la probabilidad de que B lo clasifique como defectuoso, obviamente tengo que tomar la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección para tomar eso. Pero entonces, todo el resto de A y A complemento sería la probabilidad de que A lo clasifique como bueno, ¿no? Sí. Todo esto que está acá sería la clasificación. A ver, usted me dice que no ven este color, pero todo eso sería la probabilidad de que A lo clasifique como bueno. Ajá, exacto. Entonces, ¿Sí? no tocaría tomar ese valor para... No, porque todo eso sería A complemento, ¿no? Todo esto gris sería A complemento. Incluso esta zona de aquí también sería parte de A complemento, ¿cierto? Sí. Pero el enunciado me dice, sí, que pertenezca a A complemento, pero que B sea defectuoso, tiene que cumplir con las dos. Pero entonces estas de acá, estas grises, no cumplen con que B la haya clasificado como defectuosas. Por tanto, no las tenemos que contar, porque no cumplen con esta condición. De todas estas, las únicas que cumplen con esas condiciones son estas que están inscritas en B, ¿cierto? Pero que no interceptan con A. Se limita a esto. Es la razón por la cual estas de acá no se toman. La razón por la cual las de acá no se toman. Únicamente nos suscribimos a B, que es uno de los eventos, ¿cierto? Y excluimos de B las que A clasificó como buenas. Me quedo aquí. Ustedes no me ven cuando yo... Quieren marcar aquí. Aquí hay un evento, aquí hay otro evento, y se deben cumplir los dos. ¿Listo? ¿Está claro, Efraín, o no? Profe, la verdad no me queda claro. Sí. Porque, no sé, o sea, sigo pensando que hay que considerar, o sea, no se debe considerar ni A ni B, ¿sí? Ni la intersección, pero entonces hay que considerar el conjunto S, pues digamos el valor, o hay que hallar el valor que podamos encontrar en el conjunto S para hallar la probabilidad de que A lo clasifique como bueno, porque la probabilidad de que A lo clasifique como bueno está en S, ¿no? Pues no sé si es que estoy muy confundido. Sí, vamos a hacerlo de otra forma. Voy a correr esto aquí un momentico. Esta es la forma que hicimos ahorita, ¿cierto?
Lo voy a mover aquí. Me voy a abrir un espaciecito para otro diagrama. Ok. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que solamente tenemos el evento A. No, que solamente tenemos el evento B. Esto es, B lo clasifica como defectuoso, ¿cierto? Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Que esta zona esto es B lo clasifica como defectuoso, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. Y este es el espacio S, ¿sí? Y toda esta zona que está aquí ¿qué representa? Los clasificados como buenos, ¿Por quién? por B. Por B, Ajá. ¿cierto? Entonces, Sí. ese es el espacio muestral, clasificados como buenos por B. Este lápiz. No está problema. Clasificados como buenos por B. Ujú. Todo esto. Profe, disculpe, de pronto me le adelanto o para aclarar. Los clasificados como malos por B y como malos por A, que es lo que está hablando el problema, sería A unión B, ¿cierto? A En ese intersección B. Serían estos, porque estoy sombreando los aquí. clasificados malos por ambos. Malos por A y malos por B. Serían estos. Sí. Ajá. Sí. No, malos por A o malos por B. O sea, los dos, porque ahí lo que están planteando es la probabilidad de que A lo clasifique, de que B lo clasifique malo, pero B lo clasifique bueno, pero igual en los dos conjuntos que tenemos acá desde el inicio del ejercicio es que tanto A, la probabilidad de A es que sea clasificado como malo y la probabilidad de B es que sea clasificado como bueno. La probabilidad de A intersección B es que ambos los clasifiquen como malos, ¿cierto? Sí, es esta zona. Entonces, exacto. Entonces, los dos diagramas A y B son, digamos, la unión es que los dos los clasifiquen como malos. En ese No, sentido, la unión es que alguno de los dos lo clasifique como malo. Bien sea A o sea B. Eso significa la unión. La intersección es esta, es que los dos lo clasifiquen como malo. Son distintos, ¿cierto? Lo que te quiero decir con este diagrama es que si el primer evento a mí me dice que B lo clasifique como defectuosa, Ajá. ¿cierto? Pues aquí tengo los que B clasifica como defectuosa y acá tengo los que B clasificó como buenos, ¿cierto? Sí. Estos hacen parte del espacio muestral, pero estos verdes yo no los puedo considerar. ¿Por qué? Porque uno de los eventos me pide que sea defectuoso. ¿Cierto? Por tanto, lo que me está diciendo ahora es que yo ya no me tengo que fijar en todo el espacio muestral, sino únicamente en los que B clasificó como defectuoso. Me quedo únicamente en B. Con eso estoy cumpliendo, ¿qué? La primera condición. Esos son los que B clasificó como defectuosos. Sí. ¿Sí? Y luego resulta que también necesito que A lo haya clasificado como bueno. ¿Sí? Cuando yo pongo A aquí, entonces tengo que, por ejemplo, este es A. Este es A. Pero todos estos son A. Pero ¿qué ha sucedido con estos? Que a estos que no me interesan, los clasificó como defectuosos. O sea que de B,
tengo que quitarle esta partecita, porque esta partecita no cumple con esta condición. ¿Sí? En principio, si solamente me fijara en este evento es el gris. Pero cuando debo también obligarlo a que cumpla, que A la clasifique como bueno, entonces tendría que quitarle todo esto, porque todos estos fueron clasificados como defectuosos por B, por A, perdón, ¿cierto? Y entonces, al quitarle eso, me quedaría la intersección lo que nos indica es los que clasificaron como defectuosos tanto A como B. A y B los clasificaron defectuosos. Ajá, ¿sí? Y la pregunta me dice que A haya sido bueno, o sea que esto no cumple con este criterio. O sea que esto lo tengo que quitar. ¿Sí? Al quitar eso, entonces mi zona se convierte en la zona azul que ahora habíamos visto, ¿cierto? Que es esta. ¿Listo? Quitándole entonces esta zona. Esa es la primera premisa, que B los clasificó como malos, como defectuosos. Exacto. Que B lo clasificó como defectuosos. Ahí ya me circunscribo a un conjunto. Y luego dentro de ese conjunto, además deben cumplir que A lo haya clasificado como bueno, es decir, que no estén en el conjunto de A defectuosos. Entonces, el conjunto de A defectuosos lo tengo que quitar de aquí. Y al quitarlo, pues me queda esta zonita de acá. ¿Sí? Y esto es justamente probabilidad de B, toda la elipse, menos este pedacito que estaba aquí, que era la intersección. ¿Listo? Hagamos otro más alto. ¿No había visto que Cristian estaba por aquí? Se conecta y sale de pronto por el internet. Por la señal. Sí, por acá estoy. Ah, bueno, Cristian, me alegra mucho que puedas conectarte. Gracias. Cualquier cosa, Cristian, necesites, me escribís y hacemos otra reunión aparte, por si necesitas ponerte al día con algunas cosas. Bueno, profe, muchísimas gracias. Revisemos el segundo a ver si aquí vamos a... ¿Sí? Vamos a trabajar un momentico más, no se preocupen que si no terminamos hoy con esto, pues lo retomamos el viernes en la sección de clase. Hagamos el segundo. Los demás los vamos tomando, lo retomamos el viernes. Y tenemos 30 alumnos en una clase. Nuevamente, ¿sí? Este es todo mi espacio muestral, 30 alumnos, de los cuales hay 18 que han aprobado el curso de estadística, 16 que han aprobado contabilidad y 6 que no han aprobado ninguna de las dos asignaturas. ¿Sí? Hagamos esto en un diagramita. Vamos a llamar al evento E y C. El evento aquí E es estadística aprobada. Y el evento C contabilidad aprobada, ¿cierto? Entonces, si lo colocamos aquí, todo el espacio muestral ¿qué tamaño tiene ese espacio muestral? De 30. 30. 30 elementos, ¿cierto? Listo. Si colocamos aquí los que han aprobado estadística, Yo.
¿Cuántos son estos? 18 de 30. 18 de 30, sí. Aquí tenemos 18. ¿Sí? Y los que han aprobado contabilidad, tenemos aquí entonces 16. ¿Sí? ¿Y los otros 6 qué ha sucedido con ellos? No aprobaron ninguna de las dos. Que no aprobaron ninguna de las dos, o sea que esos otros 6 no están ni aquí, ni aquí, ni aquí en la mitad, ¿cierto? Aquí en la mitad están los que aprobaron las dos, ¿cierto? Ajá. Siempre se me olvida. Aquí en esta zonita están los que aprobaron las dos, esta parte de acá, los que aprobaron estadística y los que aprobaron contabilidad. Y hay 6 por aquí afuera. ¿Qué pasó con esos 6? No han aprobado ninguna de las dos asignaturas, ¿cierto? Para tenerlo todo completo, entonces, noten que la suma de esto no nos da 30. No, señor. La suma de esto da 18 y 16, 34. 34. ¿Y 6? 40. 40. La suma de esto nos da 40, pero nos dice que todo el salón hay 30. ¿Por qué? Porque cuando sumo E, hay unos que están aquí, y cuando sumo C, hay unos que están aquí. La intersección, esa diferencia entre este gran total y esto, es lo que hay en la intersección. Esos 40, aquí deben haber en intersección 10. 10, ¿cierto? Es decir, que solo hayan aprobado estadística, realmente no son 18. Aprobando solo estadística, son 8, ¿cierto? Y 8 y 10 me darían los que aprobaron estadística 8, los que aprobaron estadística y contabilidad 10, en total aprobaron estadística 18, ¿cierto? Entonces los que aprobaron contabilidad no son 16, ¿cierto? Sino 6. Los que aprobaron contabilidad realmente son, los de contabilidad son realmente, pierde aquí la, estos son realmente 6. 6 que aprobaron solo contabilidad y no estadística. 16 si cuento los que también aprobaron estadística. ¿Listo? Y ahora sí, 8, 10 y 6 y 6 me darían entonces todos los 30 que necesitamos. ¿Listo? Todo esto entonces ya podemos calcular lo que nos piden. ¿Sí? Que era el primer punto, la probabilidad de que aprobara estadística y contabilidad. ¿Cuáles son esos que han aprobado estadística y contabilidad? Ah, pues esto es, en términos de probabilidad, E intersección C. la probabilidad de intersección C, exacto. Un tercio, ¿no? La probabilidad de en intersección con C. Y esto sería entonces 10 Dividido entre 30. dividido entre 30 para que sea una probabilidad. ¿Listo? Y esto, Un tercio. un tercio o 0.23 periódico. O 33.3%. ¿Listo? Ahora, esto ya es otra cosa. Sabiendo que ha aprobado estadística, es decir, si nos limitáramos al conjunto de los que han aprobado estadística, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado contabilidad? ¿Sí? Una condición. Eso es una probabilidad condición. Exacto, porque aquí hay una condición, ¿cierto? Justamente, esto es una condición. ¿Sí? Y este es el evento.
Por tanto, lo que me están preguntando aquí es una probabilidad condicional. ¿Verdad? La probabilidad de que apruebe contabilidad, dado que ha aprobado estadística. ¿Sí? Es una probabilidad condicional. Que si lo recuerdan, ¿cómo lo calculábamos? Como ya me están circunscribiendo una condición, ¿cierto? Entonces, yo ya no estoy en todo el espacio muestral. ¿Cuál es la condición que se debe cumplir? Esta, ¿cierto? Perdón, esta. Esta es la condición que se debe cumplir. Es decir, que lo que me están diciendo es que me limite únicamente a E. ¿Qué tamaño tiene E? 18. 18 si los cuento todos, ¿cierto? Y lo que me dicen es, sobre la base de ese conjunto E, que tiene 18 elementos, ¿cuántos en proporción han aprobado también contabilidad? Ah, pues esos cuantos son esta franjita de aquí, ¿cierto? Que también aprobó contabilidad. ¿Y esta franjita de aquí cuánto es? 10. 10. ¿Cierto? O sea que eso sería 10, pero yo no lo cuento sobre todo el espacio muestral 30, porque aquí me lo están pidiendo la probabilidad sobre esta condición. 10 sobre 18. Sobre 18, ¿cierto? Que sí, simplificamos un poco allí, ¿cierto? Tendríamos entonces 5/9, ¿cierto? Esa es la probabilidad. ¿Vale? Alguien también hubiera podido hacerla por la formulación, ¿no? Otra forma es recordar que la probabilidad de C dado E, recuerdan que había una formulita, era la probabilidad de C en intersección con E menos Ajá. sobre Dividido, la no sobre la intersección probabilidad. de E. No, sobre la probabilidad de E. La probabilidad de la intersección la habíamos calculado acá arriba, 0.33 sobre la probabilidad de E, que era 18 de 30. ¿Cierto? Esta es la probabilidad de E, desde acá. 18, que era todo E, sobre 30. Si resuelven esto y esto es lo mismo. Ajá. ¿Sí? Lo pueden verificar y será exactamente lo mismo. ¿Vale? Solo que aquí yo apliqué el concepto y aquí apliqué pues la fórmula. ¿Listo? ¿Pregunta allí? Importante aquí, identificar que esto es una condición, sabiendo que ha aprobado estadística, es una condición ya conocida. O cuando me dicen sobre el conjunto de tales estudiantes, pues es sobre ese subconjunto, ya no sobre todo el espacio muestral. La probabilidad de que haya ocurrido este evento. De esta forma identifico que es una probabilidad condicional. ¿Listo? Y me preguntan aquí finalmente si son independientes aprobar estadística y aprobar contabilidad. ¿Sí? Cuando dos eventos son independientes, ¿qué se debe cumplir? Debe dar el mismo resultado, ¿no? Al condicionar o no condicionar, deberíamos tener el mismo resultado. Pero el mismo resultado de la intersección con el producto de las probabilidades, ¿no? También por la intersección, sí, son varias formas de probarlo, todo al final es lo mismo, pero son diferentes formas. Por ejemplo, podríamos probar diferentes formas, ¿no? Cualquiera de ellas es suficiente, no tienen que hacer las tres. Yo voy a colocar aquí las tres, pero ustedes hubieran podido hacerlo por cualquiera de ellas.
Por ejemplo, 1. Si la probabilidad de C dado E es exactamente igual a la probabilidad de E. ¿Sí? Ya vimos aquí que la probabilidad de C dado E nos dio 5 novenos. 5 novenos. 0,55. ¿Cierto? ¿Era esta? 5 novenos es igual a la probabilidad de... la probabilidad de... Perdón, esta de aquí no es la probabilidad de... Aquí me estoy equivocando, es la probabilidad de C. Esta es la probabilidad de C. Condicionado por el otro evento debe ser igual a la probabilidad sin condicional. La probabilidad de C, calculada desde acá, era 16 dividido 30. 16 dividido 30. Este 16 dividido 30 esto es, simplificando, 8 dividido 15. 5 novenos es igual a 8 dividido 15. No. No, ¿cierto? No se cumple. Con la independencia. Entonces, E y C no son No son independientes. independientes. ¿Sí? Esta era una forma de probarlo. La otra forma, equivalente, basta con una, pero alguien también hubiera podido plantearlo al contrario, ¿no? La probabilidad de dado C debe ser igual a la probabilidad de... ¿Sí? Si yo calculo la probabilidad de acá, es 18 sobre de 30. Y la probabilidad de dado C, desde aquí sería, dentro de C, E tiene tamaño 10 sobre 16. ¿Cierto? Esta probabilidad de E dado C es 10 de 16. Simplificando, 5 octavos, 9 quinceavos, todavía se puede simplificar más, ¿sí? 3 quintos. 6 quintos, no se cumple, resultados en... no son independientes. ¿Listo? Y otra forma hubiese sido, cuando son independientes se debe cumplir que la intersección entre E y C debe ser igual al producto. ¿Sí? La intersección que teníamos acá era 10 sobre 30. Y el producto era 18/30, que es la probabilidad de E, por 8 sobre 15, que es la probabilidad de C. O 18/30 por 16 sobre 30. Un tercio sobre 900. Esto se me... ¿Cuánto da esta multiplicación, por favor? 288. 288. Y esto al resolverlo
Y esta, 0.32. 0.2. ¿Vale? No es necesario hacerlo por las tres partes, basta con una de las tres, porque las tres son criterios equivalentes. Si lo hacen por aquí bien, si lo hacen por aquí bien, si lo hacen por aquí también, basta comprobarlo por una de las tres, entonces nos damos cuenta si son dependientes o independientes. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. Aquí en el diagrama que hiciste de Venn, la verdad, por favor, ¿me puedes recordar cómo fue que llegaste a que la intersección era 10? Vale, le voy a quitar los valores entonces, ¿sí? Bueno, señor. Quitémosle los valores. Por el número del universo. Quitémosle los valores iniciales, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde saqué eso? Hay tres conjuntos. Aprobaron estadística, que son todos estos. Aprobaron contabilidad, que son todos estos. Y aquí están los que aprobaron las dos, ¿cierto? Sí, señor. Y Sí, por señor. acá por fuera están los que reprobaron las dos, Sí, señor. ¿cierto? Entonces acá me dicen, hay 6, bueno, primero hay 30. Todo este conjunto, tiene tamaño 30. ¿Sí? Aquí afuera hay 6. ¿Esto ya que me deja? Dice, aquí hay 30, y aquí hay 6, porque 6 son los que no han aprobado ninguna de las dos. Me da 24. Entonces, en este conjunto entre los dos deben sumarme 24. 24, ¿cierto? Pero me están diciendo que E son 18. Y que C son 16. Pero a mí esa suma me da 34, sí. 34. 34. Pero entonces aquí deben haber 24. ¿Cierto? 24. Pero yo sé que los de la intersección, cuando yo sumo E más C, los de la intersección se están sumando 2 veces. ¿Cierto? O sea que 34 menos 24, esos son los 10 que deben ir aquí en la intersección. Listo, profe, sí, señor, gracias. Y luego, como estos son 18, pues entonces acá hay 8 que solo aprobaron estadística, 10 que aprobaron estadística y contabilidad, y acá habrán 6 para completar estos 16. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Así que por descuento lo voy sacando la intersección. ¿Listo? Bueno, muchachos, para no saturarlos más por hoy, entonces creo que dejamos hasta allí. El viernes vamos a seguir resolviendo estos ejercicios. La idea es que ustedes los miren antes. Por ejemplo, lo miren ustedes antes. ¿Vale? Este 4 también, que lo miren ustedes antes. ¿Sí? Y por aquí hay uno que empezamos a resolver en el salón de clase, en la clase de este día, ¿cierto? Y llegamos a esta probabilidad, pues que ustedes resuelvan esta segunda, ¿sí? Listo. Lo intentan y ya el viernes volvemos y lo miramos, vamos a intentar volverlo a resolver. Cuando hayamos cubierto esto, pues ya pasamos al otro tema, cuando ya estemos seguros de que estamos ya cubiertos en esto, ¿listo? Gracias, ¿vale? profe. A ustedes muchas gracias. ¿Les subo entonces este también? Perfecto, profe, Vale. sí, señor. Sí, porfa. ¿Listo? Todo eso Bueno. se está subiendo al campus, ¿cierto? Sí, todo lo estoy dejando en el Profe, campus ahí. y la clase, que la estoy grabando también les subo los enlaces para que la puedan repetir en algún momento, ¿cierto? Ahora la voy a detener la grabación y les subo los enlaces allá para que ustedes puedan repetir la clase.